Para el caso de una muestra, vamos a realizar los cálculos así como lo hicimos para la población. Pero ¿por qué recurrimos a una muestra? Se recurren sobre todo por cuestiones de financiamiento y por cuestiones de tiempo. Es decir, si no queremos entrevistar o recopilar la información de los 60 estudiantes que cursaron la materia de estadística, nosotros podemos tomar una muestra de esos 60 estudiantes que representan nuestra población, el total. Por lo regular se recomienda tener 30 datos y para obtener esta muestra se tiene que hacer de manera aleatoria. Yo utilicé una página que se llama random.org, como lo ven aquí, en donde incorporé a la página mis 60 datos para que los organizara aleatoriamente, como ustedes pueden ver aquí. Después volví a incorporar 31 datos que representan mi muestra. Esos 31 datos representan la muestra de la población, que es de 60 datos. Por eso puse aquí la calificación de los 60 alumnos y de este lado la muestra, que es de 31 alumnos. Volví a aplicar las técnicas estadísticas que ya habíamos hecho para el caso de la población y me quedé con el método 1, en el que solamente vamos a calcular la raíz del número total de datos. En este caso es 31 porque es el total de datos de la muestra y me da 5. Y así realizo los siguientes con 31 datos. ¿Por qué me quedé con 5 clases? Porque algunos libros de estadística recomiendan utilizar números de clase impares y me permite ver de mejor manera cómo está distribuida mi información. 4 no me sirve de mucho porque sería muy grande el ancho de cada clase y no me mostraría la dispersión de mejor manera. Y 6, como es par, por eso no lo incorporé, pero esto ya queda a criterio de cada quien. Lo importante aquí es saber identificar el número de clases y ancho de clase. Ahora, como me quedé con el número 5, voy a aplicar para determinar el ancho de clase la ecuación que habíamos aplicado para el caso de la población, que es valor máximo menos valor mínimo entre el número de clases. En este caso el número de clases cambia porque ahora es 5. Entonces va a ser 10 menos 4 entre 5 y me da 1.2. En este caso no lo voy a redondear porque el ancho de clase me da para determinar, ¿sí?, el intervalo de cada clase. Si yo sumo 4 más 1.2 me da 5.2. El número que debo de poner aquí va a ser un número menor a 5.2, en este caso es 5.1. A ese 5.1 le sumo 1.2 y me da 6.3. 5.2 más 1.2 da 6.4. 6.4 más 1.2, 7.6. Y aquí de este lado 6.3 más 1.2, 7.5 y así sucesivamente. Después voy a ver qué datos están dentro de 4 y 5.1. En este caso son 7 datos de mi muestra. Para hacerlo de manera más fácil y más rápido voy a anotar esta ecuación que me dice que tiene que contar el número de datos que son mayores a 4 pero menores que 5.1 y me dice que son 7. La sumatoria tiene que ser 31 porque son 31 datos que forman parte de mi muestra. Después voy a realizar el histograma y me sale de esta manera. Aquí ya podemos ver que nuestros datos no se comportan como se comportaba la población.
ya tienen una distribución más sesgada, ya no está distribuida de manera normal o distribuida de manera en forma de campana. Y lo que sigue es ahora calcular las medidas de tendencia central para ver la posición central de nuestros datos. La media aritmética, que es el promedio, se calcula como la sumatoria de nuestros datos de la muestra entre el total de datos de nuestra muestra, entre 31, y nos da 6.809. Otra forma más fácil de calcularla es igual a promedio de nuestros datos y también nos da 6.806. La mediana también lo que tenemos que hacer es ordenar de menor a mayor. Aquí ya no lo hice porque calculé la mediana con la fórmula en Excel, que es igual a mediana. Si ustedes lo hacen ordenando de menor a mayor y después establecernos a la mitad de nuestros datos, vamos a llegar al mismo resultado. La moda sigue siendo 7. En este caso utilicé la fórmula de moda.1, ¿sí?, para calcular la moda, y es 7. Como ustedes pueden ver, nuestras medidas de tendencia central no coinciden tanto, difieren un poco, no mucho, pero un poco. Por ejemplo, la mediana y la moda son iguales, pero difiere un poco de la media aritmética, casi 0.20, ¿no? Esto se debe a que nuestros datos ya están un poco sesgados. Sí, como ustedes pueden ver de este lado, ya está sesgado un poco hacia la izquierda. Para calcular la media muestral o el promedio, en este lado tenemos la ecuación, así que es lo mismo que la media poblacional, pero con diferente notación. Lo que sigue es ahora calcular la varianza muestral y la desviación estándar muestral. La forma del cálculo es similar, nada más que varía en esta parte. Recordemos que en el caso de la varianza poblacional se dividía entre n, que es el total del número de datos de la población, y para el caso de una muestra, para calcular su varianza va a ser n-1, es decir, el número total de la muestra menos 1. En este caso tenemos 31 menos 1, va a ser 30 de este lado, 30. La desviación estándar sigue siendo la raíz cuadrada de la varianza muestral. Entonces, lo que vamos a hacer en esta tabla es similar a lo que hicimos para calcular la varianza muestral. Ustedes pueden ir analizando esta tabla con mayor detalle, y para el cálculo de la varianza muestral va a ser la sumatoria, ¿sí?, de las desviaciones al cuadrado, ¿sí?, lo que tenemos en esta parte de arriba, entre 31 menos 1. En este caso va a ser 2.62. Excel tiene una fórmula para calcular la varianza muestral y es igual a var.s, porque está relacionado con la notación de la varianza muestral, que es una s, var.s, y nos da el mismo resultado. Es importante seleccionar nuestros datos de la muestra. En este caso son 31 datos. La desviación estándar, entonces vamos a sacar la raíz de la varianza muestral, y lo que sigue es aplicar otra vez el teorema de Chebyshev para el caso de una muestra y ver si se cumple esta condición. Aquí vamos a ver que nos dice el teorema de Chebyshev que al menos el 75%, independientemente de la forma en que se distribuyen nuestros datos, el 75% va a estar entre menos 2 o más 2 desviaciones estándar. 6.806 menos 2 por 1.62. Estoy aplicando lo del teorema de Chebyshev, y también de este lado realizamos el cálculo correspondiente. La media menos 2 por la desviación estándar nos da 3.56 y de este lado 10.04.
¿Cuántos datos están de entre 3.56 y 10.04? Bueno, el 100%, todos, porque recordemos las calificaciones van desde 4 hasta 10. Entonces se cumple el teorema de Chebyshev, que a pesar de que nuestros datos no están distribuidos normalmente, al menos el 75% está entre dos desviaciones estándar. En este caso, el 100% está entre dos desviaciones estándar. ¿Qué más nos dice el teorema de Chebyshev? La segunda parte, que si nuestros datos tienen una distribución en forma de campana o normal, el 68% va a estar en una desviación estándar. Bueno, vamos a comprobar esto. Vamos a anotar aquí la media menos una desviación estándar, en este caso el promedio más una desviación estándar, y de 5.19 a 8.42, ¿cuántos datos hay? Bueno, hice esta fórmula en Excel en donde voy a contar los datos que son mayores a 5.9 pero menores a 8.42 y me dice que son 20 datos de mi muestra están entre de 5.19 y 8.428. Estos 20 representan el 65%. ¿Sí? Voy a dividir 20 entre 31 y me da que es el 65%. Aquí, como vemos, sí se cumple el teorema de Chebyshev, porque como vemos aquí en nuestro histograma, los datos no se comportan en forma de campana, están un poco sesgados hacia la izquierda. Por lo tanto, como no tiene esta distribución en forma de campana o normal, no se va a cumplir el teorema de Chebyshev. Para que se cumpla, tiene que tener una forma de campana o una forma normal. Entonces, si tiene este comportamiento en forma de campana, el 68% de los datos sí va a estar en una desviación estándar. En este caso, el 65% está a una desviación estándar. Pero debido a que los datos no están distribuidos de manera normal o en forma de campana. Ahora vamos a ver el resultado estándar, que es lo mismo que habíamos aplicado en el caso de la dispersión poblacional y es el mismo sentido. En este caso vamos a calcular la distancia en términos de desviaciones estándar que hay de un dato respecto a la media. En este caso hacemos el cálculo para el dato número 8, menos la media entre la desviación estándar y nos da como resultado 0.7362. Esto quiere decir que 0.73 desviaciones estándar hay de distancia entre el 8 y la media. Pero en términos de calificación, ¿cuántos puntos hay de distancia? Bueno, hay 1.194. ¿Cómo se hace este cálculo? Bueno, la multiplicación del resultado estándar por la desviación estándar. Para comprobar esto, vamos a sumar la media más la distancia en términos de puntos, nos da 8. Hacemos el cálculo ahora para el 10 y nos da que es 1.96. Para comprobar esto, sí, vamos a multiplicar la desviación estándar por el resultado estándar y nos da 3.194. Es decir, la distancia en términos de puntos entre el 10 y la media, que es de 6.806, es de 3.194 y aquí lo comprobamos. 10. Ahora, número 4, la distancia que hay es de menos 1.73. Hacemos la multiplicación de resultado estándar por la desviación estándar y nos da menos 2.806. Es decir, la distancia que hay de 4 a el 6. Para comprobar esto vamos a sumar la media más menos 2.806 y nos da 4.0. Se cumple. El último tema que vamos a ver es sobre el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida relativa de dispersión, relaciona la desviación estándar y la media.
expresando la desviación estándar como porcentaje de la media. Para que entendamos mejor este coeficiente hay que aplicarlo al caso de nuestros datos, en el caso poblacional y en el caso muestral. Para el caso poblacional ya habíamos calculado la media, que era de 7.017, como tenemos en este caso, acá. Y después habíamos calculado la desviación estándar, que es 1.51, como lo tenemos aquí. Para el caso muestral también ya habíamos calculado la media y es de 6.806. Y la desviación estándar es de 1.62. Vamos a aplicar el coeficiente. Vamos a dividir la desviación estándar entre la media y nos da que es 0.2153. El coeficiente en el caso muestral dividimos 1.62 entre de 6.806 y nos da que es 0.2381. ¿Qué nos indican estos coeficientes? Nos indican que para el caso poblacional el 1.51 representa el 21.53% respecto a la media poblacional. En el caso muestral nos indica que el 1.62 de desviación estándar representa el 23.81% respecto a la media muestral. El coeficiente de variación nos indica también que entre más grande sea el número tiene mayor variabilidad, y entre menor sea ese número o entre menor sea el coeficiente va a tener menor variabilidad. ¿Por qué en el caso poblacional tiene menor variabilidad que en el caso muestral? Esto pasa debido a que en el caso poblacional nuestros datos no están tan dispersos como en el caso muestral. Nosotros ya habíamos notado mediante el histograma que el caso poblacional se comporta de una manera más simétrica, como lo podemos ver aquí, o se comporta como si fuera una campana. En el caso del histograma de nuestros datos de la muestra, vemos que se comporta ya no de manera simétrica, ya no de manera en forma de campana, sino que aquí los datos que van de 4 a 5.1 están un poco sesgados. Es por eso que tiene una dispersión mayor que el caso poblacional. Por ese motivo el coeficiente de variación salió más alto para el caso muestral que en el caso poblacional. Por eso podemos decir que en el caso poblacional el coeficiente nos indica que tiene menor variabilidad, y en el caso muestral el coeficiente nos indica que tiene mayor variabilidad. Como ustedes pueden ver, hacer estos cálculos es muy sencillo. Los invito a que sigan estudiando y estén pendientes de los materiales que voy a estar subiendo. Me dio mucho gusto volver a saludarlos. Los veo hasta la próxima.